Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar respecto nuevamente de la globalización, que es nuestro gran tema. Uno de los elementos que dijimos que componían el debate de la modernidad con la posmodernidad era el Estado, el rol del Estado moderno. Por una parte, los modernistas dirán que el rol del Estado moderno es fundamental. Sin el Estado no podríamos llevar el mundo que llevamos. Y por otra parte, los posmodernos dirán el Estado, desde que partió el Estado moderno, su construcción siempre ha estado en crisis. Si no, miren la calle, miren las noticias y se van a dar cuenta. Pues bien, la gran pregunta es si esto es cierto o no. Y esto es un debate bastante antiguo, porque no solamente se ha dado en los últimos años, ¿no? De los años 60, de los años 90, sino que viene desde el 1700 en adelante, con la verdadera construcción del Estado moderno. Ahí en la ilustración y el afán porque todas las decisiones las tomáramos en función de la razón, ¿se acuerdan de Kant? Va a haber un video respecto de eso. Centra el debate en que el Estado debiera fundarse entonces en algo que sea muy chiquitito y sobre lo cual pudiésemos construir el resto de las cosas, como si se tratara de construir edificios. Y es por eso que surge el concepto de ley moderna, ¿no? La ley como la conocemos en el día de hoy. Y quizás los primeros que tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre esto y que tuvieron algo que decir fueron los que llamamos contractualistas, vale decir, aquellos que pensaban que toda esta pregunta que nos hacemos los seres humanos de si es posible vivir juntos, porque esa es la pregunta que nos hacemos finalmente en este curso, si es posible vivir juntos, y tratamos de darnos respuestas al respecto, se debe entonces en función de la ley. ¿Y cómo sería esto de vivir juntos si tenemos que basarlo en algo tan pequeño y tan particular como la ley? Pues bien, los contractualistas dirán que debemos entonces suponer que vivimos en una especie de pacto o contrato social. Thomas Hobbes va a ser el primero que va a hablar al respecto y dirá que el hombre sin leyes, sin este pacto social, va a ser un lobo del hombre. El hombre es un lobo del hombre. Vale decir que sin leyes, sin pacto social, los seres humanos nos comemos unos a otros de las formas más atroces posibles. Por lo tanto, el Estado, las leyes, el Estado moderno y las leyes modernas vienen a domesticar al ser humano. John Locke, por otra parte, y un poquito después, dirá cosa distinta a la de Hobbes. Él dice, los seres humanos no son malos, pero sí las leyes y este contrato social, este pacto social, permite que los seres humanos puedan proteger su propiedad privada. Por último, va a ser Jean-Jacques Rousseau, un suizo que aportó mucho a la Revolución Francesa y sobre todo a la construcción del Estado francés moderno, dirá que el ser humano sin las leyes, sin el pacto social, sin el contrato social, sin todas las leyes y normas en las que vive el ser humano, es una persona buena. Es un ser lleno de bondad y que es el Estado, son las leyes lo que corrompen al ser humano. Grandes preguntas se hacen estos contractualistas, pero no va a ser hasta entrada la década de los 70 y de ahí hasta los años 90, incluso los 2000, que una persona, un teórico del derecho, yo diría que el más importante de los del siglo XX y parte del siglo XXI, dictaminó una nueva forma de entender el contrato social. Se llama John Rawls. Y él dirá, el contrato social, este nuevo pacto social, funciona como si fuese una situación en la que viviéramos todos en una isla, en la que estuviésemos mirándonos y tuviésemos que decidir de qué manera vamos a vivir juntos. Por primera vez tenemos que decidir cuáles son las cosas más importantes. Y él dirá que existen pocas cosas importantes sobre las que vamos a decidir. Lo primero que decidimos es que todos queremos participar en la toma de decisiones, es decir, queremos que nos pregunten a todos. Segundo, que todos queremos tener la posibilidad de ser quienes decidan y ojalá de ser líderes. Y tercero, que la llegada a esa toma de decisiones y a ese liderazgo sea en condiciones más o menos justas, como fair play para jugar a este tipo de cosas. Un filósofo que complementa lo que dice John Rawls es Jürgen Habermas. Y él dirá que aparte de las cosas que dice John Rawls, es decir, que todos participemos, que todos podamos tomar decisiones y que todos seamos parte tengamos la posibilidad de ser líderes en esta toma de decisiones, además dice, todo esto tiene que darse en condiciones de equidad. Vale decir que debe ser más o menos igual para todos y que todos tenemos que tener más o menos la misma información, más o menos las mismas posibilidades y que en caso que haya desventajas deben haber ciertos elementos que permitan emparejar la cancha. Sin esto, dirá John Rawls y Habermas, efectivamente el Estado moderno va a entrar en crisis o está en crisis. Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer en clases. ¿Está el Estado moderno en crisis? Si ustedes tuviesen que construir la vida desde cero,
¿Cómo lo harían?